La última reforma. Muy buenas noches, bienvenidos a tu programa de todos los miércoles, La Última Reforma. Una vez más queremos expresar el gusto que nos da de que puedas compartir este tiempo con nosotros, porque todas las semanas nos tomamos el momento, nos tomamos la dedicación de poder llegar a ustedes para ofrecerles una alternativa al pensamiento religioso que actualmente impera en todo nuestro medio. Y casualmente hoy es un día muy particular. Lastimosamente vamos a tener que acomodarnos en un tema que no deja de generar los mismos conflictos que ya han venido generando los otros temas que hemos estado hablando, pero que nosotros sentimos el impulso de compartirlos con ustedes, porque no podemos pasar por alto. Así que queremos aprovechar la coyuntura religiosa del día de hoy, especialmente una fiesta que se celebra mayormente en las cabeceras departamentales de Nicaragua, mucho más aquí en Managua. Vamos a estar hablando de eso porque ustedes recordarán que hemos estado hablando en los últimos programas acerca de los rudimentos. Los rudimentos son el modelo que Dios estableció para manifestar, para profetizar, para definir cómo iba a ser la realidad de Cristo en nuestros días, una vez que el sacrificio fuese completado. Lo que pasa es que la religión se quedó en el modelo y nosotros queremos presentarte a través de la óptica del apóstol Pablo la realidad espiritual. O sea, queremos llevarte a una espiritualidad mucho más definida, mucho más concreta. Y obviamente quien presenta de manera concreta, con lujo de detalles, todos los elementos que tienen que ver con esa verdadera espiritualidad es precisamente nuestro apóstol Pablo. Pablo es el que habla casualmente en Hebreo, capítulo 8 y capítulo 10, acerca de cómo Dios había modelado toda la realidad de Cristo y que, como repito e insisto, la religión se quedó en el modelo. Pues bien, uno de los modelos que Dios había creado a través de la ley de Moisés fue el de la fe en Dios, el cual en el tiempo de Jesús, por causa de la predicación de los discípulos, esa fe en Dios vino modelándose y vino transmitiéndose a través de múltiples etapas o múltiples formas de manifestarse. Pues bien, vamos a hablar de todas esas cosas el día de hoy y vamos a ocupar como elemento distintivo la coyuntura de lo que hoy religiosamente se celebra específicamente en Nicaragua, hoy 7 de diciembre. De tal manera pues que les pedimos que se sienten un momento, que se pongan cómodos, que nos permitan poder compartir en este tiempo para que juntamente con nosotros podamos reflexionar sobre algunos elementos que consideramos importantes a tomar en cuenta. Así que pónganse cómodos, gracias por estar con nosotros, gracias por los que nos escriben a nuestro correo electrónico, por los que están pendientes a las redes sociales y estimularlos a que nos sigan escribiendo y seguir haciendo sus consultas y sus preguntas. Pues bien, ya vamos a entrar en detalle, solo permítanos esta pequeña pausa porque en breve regresamos.
La forma en cómo interpretamos a Dios determina nuestro modo de pensar con respecto a Él. Por ejemplo, si interpretamos a Dios desde las escrituras hebreas, entonces consideremos un Dios iracundo y castigador, porque Dios fue para el pueblo de Israel precisamente un ejecutor del pacto realizado exclusivamente con ellos. Si, por ejemplo, interpretamos a Dios desde la perspectiva de sus discípulos, razonaremos a un Dios que se revela como hombre para cumplir la ley de Moisés, incapacitado para desarrollar su ministerio más allá de sus declaraciones y acciones de sanidad. Pero si interpretamos a Dios desde el punto de vista paulino, consideremos entonces un Dios totalmente distinto. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Dios que nos reveló Pablo es uno que se hizo más personal que el fuego de la zarza y el Galileo que caminaba sobre la agua. Es uno que decidió habitar en nosotros y concedernos su gracia, la misma gracia que los israelitas no alcanzaron y que los discípulos no entendieron. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es entonces el Dios manifestado en nosotros y predicado por Pablo que debe ser anunciado. El Dios de la reconciliación, de la justificación, de la adopción y de la santificación. Si estás interpretando a Dios desde la perspectiva equivocada, entonces es tiempo que empeces a interpretar a Dios desde el punto de vista de tu apóstol, como Cristo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creado nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues bien, estamos de nuevo aquí en tu programa. Este tema del rudimento de la fe en Dios queremos compartirlo sobre la base de lo que planteábamos en los programas anteriores. El elemento que la gente intenta entender a Dios de la forma en que Dios se dio a entender en el antiguo pacto, en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pues resulta que Dios ofreció un modelo. Ellos no tenían la prerrogativa de recibir la realidad de Cristo, la espiritualidad plena a la cual hoy nosotros tenemos acceso por medio de un solo sacrificio. A ellos se les dio simplemente el esbozo, el bosquejo. Podríamos decir que se les dio la manera de prefigurarlo. Una especie como de planos o de maqueta de la forma en que ellos entendieran lo que Dios iba a establecer al final de todos los tiempos. Pues, ¿qué pasa? La religión se ha quedado en la maqueta.
Y la religión mira ahora como una necesidad, como una necesidad prioritaria únicamente de poder entender a Dios a través de elementos visuales o a través de elementos físicos. Y eso es lo que vamos a compartirles el día de hoy. Una vez más, pues me place poder llegar a ustedes, siempre en compañía de Saúl Emilio Chávez y quien les habla, Rodolfo Caldera. Y al principio del programa yo decía en tono jocoso el asunto de que lastimosamente vamos a abordar un tema que, igual que todos los temas, generan polémica, pero obviamente con la coyuntura religiosa del día de hoy, pues va a generar un poco más de polémica, porque quienes profesan este tipo de fe, que ya lo vamos a ver en un momento, pues van a sentirse de una manera indirecta, tal vez quizás atacados por lo que vamos a plantear en este momento, pero nosotros no queremos pasar por alto el hecho de que la iglesia hoy necesita información que le permita entender su espiritualidad, pero no desde el punto de vista de la maqueta, no desde el punto de vista del plano o del modelo, sino desde el punto de vista de la realidad. Y esperamos que tú puedas recibir esa instrucción. Recuerda que la naturaleza de este programa está dirigido en que podamos reflexionar sobre temas que muy poco se hablan dentro de las congregaciones religiosas hoy en día. Necesitamos abordar estos temas porque como nadie más los aborda, entonces nosotros sentimos una imperiosa necesidad de poderlo compartir. Y el tema de hoy, pues obviamente, sigue desde la perspectiva nuestra teniendo la misma importancia como la que han tenido todos los temas anteriores. ¿Sí es, Saúl? Efectivamente, este tema va a traer una controversia mayor porque le vamos a tocar lo que nosotros llamamos una vaca sagrada, un ídolo. Definitivamente la fe en Dios, hay múltiples tipos de fe. Y, por ejemplo, podríamos decir este rito cíclico año con año, que el pueblo de Nicaragua festeja principalmente, digamos, el mundo católico romano, trae como consecuencia una falta de conocimiento de la verdad. Bien lo hemos dicho en múltiples programas. Lo que queremos enfocar en este caso es la verdad. Esa es nuestra misión, nuestro llamado a llegar hasta ustedes para llevarles el conocimiento de la verdad. Naturalmente, enfocado en un fundamento, y el fundamento escrito por el apóstol Pablo, que muchas veces la mayoría de personas lo toman de una forma como que si esto trae, como que si fuese falso. Antes de continuar, sí, Rodolfo, quiero saludar al señor Sergio Pérez y también quiero saludar al señor Reinaldo López, que están sintonizando esta noche el programa. Le damos la cordial bienvenida a ellos y también a otras personas que estén sintonizando en este momento nuestro programa. Pues bien, el asunto de interpretar a Dios desde la óptica de la fe religiosa es lo que ha llevado a las personas a teorizar desde el punto de vista físico a Dios. O sea, no pueden entender a Dios si no lo ven, si no lo tocan, si no lo palpan. Y para empezar, la reflexión de esta noche, la que hemos decidido compartir con ustedes el día de hoy, vamos a irnos a la primera cita que tenemos para el día de hoy y vamos a verla desde la boca del apóstol Pablo. En Hechos, en el capítulo 17, del verso 24 al 29, Pablo enarbola y Pablo elabora a la vez un discurso que a todas luces quizás sea la expresión más precisa del Evangelio de la gracia. Porque llega un momento en que está en una ciudad donde hay una diversidad cultural, donde hay una diversidad de manifestaciones religiosas, y obviamente él se topa con una coyuntura muy parecida a los tiempos nuestros hoy, Saúl. Porque el sincretismo religioso que existe hoy, indudablemente es muy parecido al que se vivía en aquella época.
Entonces, a la altura del capítulo 17 de Hechos, el verso 24 al 29, dice el apóstol Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. O sea, está poniendo a Dios en la perspectiva correcta. Voy a leerlo de nuevo para que se perciba y se entienda lo que está escrito acá. Estamos usando, para este caso particular, la Reina Valera del 60. Dice: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. O sea, Dios no espera que lo honre con el producto de tus manos. O sea, mira qué preciso que es Pablo acá, Saúl. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, dice Pablo, pero con cierto tono irónico, dice. Si en alguna, vamos a ir a la segunda parte del texto, dice, si en alguna manera, palpando, dice, puedan hallarle. Por eso es que yo digo que lo dice en forma irónica, buscando a Dios, dice, si de alguna manera palpando. O sea, Pablo tajantemente dice que no puedes hallarle de esa forma. Dice, aunque ciertamente, dice Pablo, no está lejos de cada uno de nosotros, dice, porque en Él vivimos. ¿Por qué no está lejos de nosotros, Saúl? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos en Él. No sobre Él o a través de Él, no, en Él, dice. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, dice. Siendo pues, dice, linaje de Dios, aquí viene la observación más clara de Pablo, dice, no debemos pensar que la divinidad, dice, sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. O sea, ¿dónde está el rudimento de la fe aquí? Que si yo trato de entender a Dios de forma física, ya estoy errando al blanco. Ya estoy alejado totalmente. No he encontrado a Dios entonces. Porque Pablo dice, en Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos. Entonces, Dios, que es Espíritu, se ha manifestado a nosotros por el Espíritu. Por eso Pablo les explicaba a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 2 dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque si tú piensas entonces que Dios tiene una forma con la cual tú puedas interpretarle, ya dejó de ser Dios. O ya no es Dios para ti. Podrá ser cualquier otra cosa, pero ya no es Dios. Y esto lo vemos en todas las expresiones religiosas de nuestro tiempo, Saúl. Tal vez algún protestante evangélico estará pensando en este momento, yo no me siento aludido, porque quienes profesan más ese tipo de expresiones son los católicos romanos. Y en cierta manera, pues, tienen razón, pero no están tampoco ellos ajenos a haber caído en este tipo de fe, donde tratan de interpretar a Dios de forma física. ¿Por qué? Porque si te vas a la protestante, aunque no hay un sumo pontífice, aunque no hay una manera de religar la vida de Dios en nosotros, por imágenes como lo hacen, también es cierto que en las expresiones protestantes y evangélicas está el reverendo, está el pastor, bueno, y hay uno que se hace aún más manifiesto y que vamos a hablar más adelante, don dinero, según una imagen, según una forma física de entender a Dios, que también es parte de esa fe de Dios que ha sido manifestada a través del tiempo. Yo creo que Pablo aquí, en el capítulo 17 de Romanos, el verso 24 al 29, nos da enormes lecciones. Y son lecciones para nuestro tiempo, son lecciones para nuestra época. Y vale la pena que las analicemos en el contexto correcto y en el momento correcto. Hay algo importante que hacerles ver a nuestros amigos televidentes, es que normalmente la religión obliga a la persona que asiste, digamos, a este tipo de congregaciones, y llega un momento que los líderes
hacen algo erróneo, que es suplantar a Dios con imágenes. Por ejemplo, bien hablaste de que el evangélico no tiene ídolos, no tiene imágenes, pero tiene todo el sistema rudimentario como el ayuno, la oración, la imposición de manos, que prácticamente se vuelve un ícono, se vuelve una imagen no física, hecha, digamos, de piedra o de yeso, de cualquier material, pero llega un momento en que sí es parte viva, digamos, de la convivencia religiosa de esa persona, hasta el punto que es un ídolo. Perdón, y si esa persona, por ejemplo, no está en ese ritual constante de ayuno, de vigilia, de oraciones, de reprensión de demonios, y toda esa gama, digamos, de religiosidad que hoy actualmente se profesa en el sistema protestante, esa persona se siente vacía, no se siente completa en su espiritualidad. Ahora, el otro problema que acarrea, digamos, suplantar a Dios con imágenes, es que inmediatamente caes en una idolatría. Por ejemplo, el católico tiene como base los 10 mandamientos, y dentro de los 10 mandamientos está uno que es efectivo para ellos, que es: no te harás imágenes ni semejanza de cosa alguna que esté en los cielos, debajo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, en ningún sitio no podrás hacer imágenes. Ahora, el católico se defiende diciendo de que él no es un idólatra, pero que es a través de esa imagen que él tiene una conexión con Dios. Ahora, el problema es que eso lo que ha acarreado es idolatría entre los pueblos, y de una idolatría tremenda, rampante. Por ejemplo, yo venía conversando con mi esposa antes de venir al programa y mirábamos, por ejemplo, la característica de esta celebración que hoy tiene el pueblo nicaragüense, digamos ese sector católico. Ahora, las personas llegan a un momento en que lo que demuestran es una pobreza económica, y algunos lo hacen porque están pasando gran necesidad, y llega el momento que tienen que asistir a ese tipo de rudimentos para poder obtener algo de beneficio económico, material, en comida o en cualquier otra situación. Ahora, el problema, repito, es grave, es que te lleva a ser un idólatra. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona que entra en ese camino, en esa vía idolátrica o de idolatría, lo que hace es suplantar a Dios. O sea, él no vive una realidad, porque si no ve ese objeto, si no ve ese ícono, si no ve esa imagen, él no está lleno, no se siente realizado en el aspecto de la comunión con Dios. Estamos enfocando la idolatría no como pecado a la luz de la ley de Moisés. Estamos viendo la idolatría como una manera de expresar una fe, y como Pablo lo menciona en el capítulo 5 de Gálatas, el verso 17 en adelante, cuando Pablo acertadamente llama a la manifestación plural del hombre como obras de la carne. O sea, no venimos aquí para establecer una condena desde el punto de vista legalista hacia lo que en este caso cualquier persona hace desde el punto de vista de suplantar a Dios, sino verlo desde la perspectiva de Pablo. Pablo dice que son obras de la carne. O sea, el hombre que no ha tenido capacidad para entender a Dios tal como él se le reveló a Pablo, entonces lo más fácil para él es simplemente venir y esquematizar a Dios en una figura. Es entender a Dios a través de una figura. Ahora, ese modelo acertadamente le fue dado al pueblo de Israel, Saúl. O sea, nosotros no podemos de ninguna manera menospreciar eso. Así Dios obró en el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. Pero a ellos se les dio nada más la maqueta. A ellos se les dio únicamente el plano. Porque la realidad venía una vez que el sacrificio de Jesús fuese completado y la salvación viniera a todos los hombres. Como Pablo lo explica de una manera muy concisa en el capítulo 5 de Romanos. Pues entonces, una vez que esa realidad se ha manifestado en nosotros, pues entonces ya el modelo ya no tiene sentido, ya carecería de importancia. Pero, ¿qué pasa hoy? Que se le está dando la importancia precisamente a la parte visual.
Es como que, por ejemplo, tuviese mi familia y yo me fuera fuera del país por cualquier tipo de motivación. Pudiese ser de tipo económica, pudiese ser por motivos de estudio, por asuntos de trabajo. Entonces, lo único que le puede quedar a la familia, en este caso, vamos a suponer que en aquellos tiempos en que no existía el WhatsApp, de que no existían las redes sociales, de que el internet no era, no estaba dispuesto para todas las personas en aquella época, pues entonces uno se comunicaba con cartas aún, porque no existían los medios de comunicación como que existen hoy en día. Pues imagínate que entonces me voy fuera del país por los motivos que sean, entonces lo único que les puede quedar como una manera de tenerme presente a la familia es una fotografía. Entonces ya viene la esposa o ya vienen los hijos, o sea, tienen presente al padre o al esposo a través de la fotografía, tomando en el caso de cuando no teníamos los medios de comunicación a los cuales hoy tenemos acceso. Pues entonces imagínate cómo me sentiría yo o cómo te sentirías tú si este fuese tu caso. Regresas a la casa, vuelves de haber estado un montón de tiempo fuera del país y resulta que ya tus hijos o tu señora ya no te presta atención, se han enfocado en la fotografía, se han desmesurado en recordarte y verte a través de la fotografía. O sea, ¿cómo te sentirías? Obviamente te sentirías incómodo. Ahora, no voy a tratar de suplantar tampoco a Dios diciendo, Dios se siente incómodo. En una ocasión yo escuché incluso a un líder religioso tratando de figurar a Dios como llorando por la manera en que el hombre se comporta aquí en el mundo. No, pero imagínate que ya la realidad de Cristo en nosotros ya está manifiesta. Pablo dice que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces, ¿qué chiste tiene yo que siga viendo la foto? ¿Qué chiste tiene que yo siga recordándole a través de la figura? Y eso es lo que ha pasado en nuestros días. El ayuno es una figura para querer entender y recordar a Dios, o recordar de Dios, que sería la fe de Dios, que es la que manifiesta el apóstol Pablo, o como por ejemplo el rosario, o como por ejemplo el aceite, o como por ejemplo el muñequito, y lo digo con respeto, pero o sea, no tengo otra forma de cómo decirlo, porque Pablo dice en el capítulo 17 de Hechos, que Dios no puede ser entendido de forma tal en que lo haga semejante a una figura. Es que ahí está tan claro lo que dice el apóstol Pablo, que no deja ni siquiera lugar a una excusa simple y sencilla como la que dan los religiosos hoy en día. Un católico, por cierto, me decía hace muy poco tiempo de que ellos no adoraban o de que ellos no alababan a la figura, que ellos veneraban a la persona. Yo dije, para mí veneración, adoración y alabanza, pues tiene prácticamente la misma connotación, pero ok, pues, ¿por qué te enfocas en el aspecto de la veneración? Él dice, aquí es la veneración, es el reconocimiento de su virtud. Como ejemplo, veamos por ejemplo el caso de María, con todo el respeto que se merezcan nuestros oyentes católicos. Vos te vas, por ejemplo, nos vamos al perito arquitecto, que es Pablo, Saúl, nos vamos al capítulo 11 de Hebreos, por ejemplo, y Pablo enarbola una serie de personajes del pasado, en los cuales él trata de encasillar la figura de la fe. Y te menciono una serie de personajes, incluyendo a Abraham, incluyendo a David, Enoc, a Enoc. Lo llamativo es que menciona a Rahab, la prostituta que sirvió de enlace para los espías del pueblo de Israel que habían sido enviados para saber qué había en Jericó, o qué había en los pueblos que estaban en la tierra prometida. Pero por ejemplo ahí María no aparece. Entonces de todas maneras no tendría razón de veneración, tal como lo plantean en nuestros días hoy los religiosos, del reconocimiento de una virtud que incluso Pablo la pasa por alto. Pablo no los toma en cuenta. Entonces cuando tú te das cuenta de que Pablo habla de lo que es la verdadera virtud de la fe, Pablo no menciona lo que ellos hayan hecho, sino cómo Dios les tomó en cuenta a ellos por justicia sus acciones. O sea, ellos tuvieron la plena certeza de que aunque no miraban a Dios, se desempeñaron de tal manera como que Dios estuviese presente. Y eso fue lo que el apóstol Pablo llama que le fue contado a ellos por justicia.
Una de las cosas que acertadamente dijiste anteriormente, ¿no?, a este comentario, era que la idolatría prácticamente es una obra de la carne. Y eso usted, amigo televidente, lo puede ver en Gálatas 5, 19 y 20. Por ejemplo, el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y el verso 20 es específico, idolatría y hechicería. Ahora, esto de la idolatría prácticamente es producto de tu carne viciada, porque lo que la persona trata es de buscar a Dios mediante un ícono, algo que demuestre que Dios está presente cerca de él, cuando lo tiene prácticamente en su espíritu esa persona. Él no sabe. El que rinde culto, porque ese es el término que el religioso no le gusta usar, el término culto, por ejemplo, la imagen. Él dice, yo le rindo reconocimiento a quien fue, y el símbolo de esa persona que murió es el ícono, pero lo que está haciendo es idolatrarlo, dándole culto a la personalidad, y entonces lo refleja como honrando el ícono. Por ejemplo, si yo quiero reconocer a alguien, vamos a suponer que falleció, yo no tengo necesidad por qué estarle rindiendo culto, por ejemplo, a la fotografía de esa persona. Si yo sé que esa persona fue alguien extraordinario, que tuvo una vida extraordinaria como ser humano, lo que yo lo tengo es en la mente sencilla, de forma sencilla. Ahora, yo hablo de esa persona, un hombre inteligente, un hombre trabajador, etcétera. En el caso de X persona que haya fallecido, no necesito ir a arrodillarme, no necesito ir a cantarle, no necesito ir a rezarle, ocupando un símbolo y ofreciéndole oraciones que no llevan a nada. Ahora, si nos enfocamos en el término María, en la persona de María, por ejemplo, yo estaba viendo como dato histórico que hubo un concilio en Éfeso, que fue en el 431 después de Cristo, donde hubo una declaración de las personas que participaron en el concilio de Éfeso, y de ahí salió la Inmaculada, la parte ya en donde pone por alto a María como reina del cielo, ¿no? Y la declaración de ese concilio fue sencillamente, dijeron en aquel tiempo los padres de la iglesia no católica romana, que si alguien no reconocía que Emmanuel, que era Cristo, en verdad era Dios, y la Virgen Santa como su madre, entonces esa persona era digna de ser juzgada. Entonces, ¿qué sucede? Que vinieron y formaron en María, primero la divinizaron a tal punto de llevarla y la exaltaron a lo sumo como la reina del cielo, poniéndola prácticamente igual a Dios. Ahora, María fue la madre de Jesús en el término humano. Todo el desarrollo, cuando concibió, cuando dio a luz, que es un punto fundamental, uno de los dogmas en donde está pegado el catolicismo fuertemente, es que ellos consideran que María siguió siendo virgen. Por ejemplo, yo tengo una evidencia aquí en Lucas 1, versículo 30 y 31, donde el ángel se le manifiesta a María y le dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, le dijo el ángel, concebirás en tu vientre, quedaría en estado de gravidez, o como normalmente solemos llamar en el buen nicaragüense, quedó embarazada o preñada. Y luego dice el verso 31, dice, y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea, en ningún momento aquí los libros históricos reflejan que ella siguió siendo virgen después del parto. Porque si Lucas, que es el escritor acá que recoge esta evidencia histórica, dice, y darás a luz, es porque
parió a Jesús, en el buen término nicaragüense, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale lo de Inmaculada y lo de Siempre Virgen? De una bula presentada por Pío IX. Y eso se propagó de manera universal, lo de la Inmaculada Concepción de María. Entonces, todo esto, lo que ha ocurrido por años, porque esto es prácticamente una celebración universal de la Iglesia Católica, en donde pusieron y la subieron y la llevaron a una estatura como reina del cielo, y le han dado culto, le han dado honra, la han adorado prácticamente toda esa congregación católica, que no deberían hacerlo. Vamos a hacer una pausa. Todavía tenemos mucho material que compartir. Yo sé que este tema indudablemente genera inconformidad con algunas caracterizaciones religiosas. Yo sé que hay gente que puede sentirse aludida, pero reflexiona en lo que estamos planteando. No queremos quitarte la fe que puedes tener en Dios, no, sino simplemente de que la fe la puedas expresar de forma correcta, de que la fe la puedas entender incluso de forma correcta. Pero vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con este tema que yo sé que está generando también muchísimo interés en quienes nos están viendo en este momento. Esta perspectiva que planteábamos de Pablo en Hechos 17, que viene teniendo relación con lo que estamos expresando ahora, particularmente en el tema de María, porque hasta el término virgen está mal acuñado. Realmente en el idioma en el que fue escrito ese término, realmente lo que implica es una doncella. Pero bueno, a raíz de una transliteración equivocada, entonces se ha centrado en eso. Pero a mí me gustaría que fuéramos a Isaías 40, vamos a leerlo desde el verso 17 al 22, y traerte a memoria lo que aquí el profeta está tratando de acuñar de una manera muy, muy precisa. Dice: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Dice. Y que lo que no es, ¿a qué pues, se pregunta el profeta, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro
y le funde cadenas de plata, dice. Y oye lo que dice el profeta, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. O sea, adaptando a la fe. Y continúa, dice, no sabéis, no habéis oído, dice, nunca os lo han dicho desde el principio, dice, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, dice. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. O sea, encasillar a Dios en una imagen es casi es una locura. O sea, porque aquí el profeta dice, él empodera todos los cielos. Él tiene el poder, él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pues resulta que el hombre no interpreta tanta majestuosidad y lo encierra en una imagen, lo encierra en un ícono, lo encierra en una perspectiva humana. Y eso nosotros no lo podemos pasar por alto, aunque esto genere la polémica que por sí sola se genera. Tú mencionabas la parte histórica y el culto a María efectivamente se extiende del 431 hasta nuestros días. Pero ¿qué pasó 400 años antes? O sea, no había culto a María. Y si no había culto a María, entonces, ¿cómo manifestaban su fe quienes lo entendían? Los llamados padres apostólicos, que fueron aquellos que de una manera indirecta, ¿no? Fueron herederos, ¿no? de la perspectiva de los discípulos de Jesús de Nazaret, ninguno de ellos la menciona. Y hay dos casos donde la mencionan que más bien lo que hacen es cuestionarla. El apóstol Pablo no la menciona, incluso en los héroes de la fe que te planteaba en el capítulo 11 de Hebreo, ni siquiera la menciona. ¿Dónde está pues el asunto de verlo de la forma en que la religión lo ha visto hoy? Incluso dentro de la misma concepción católico-romana hay evidentes contradicciones con lo que hoy mismo se comulga. Por ejemplo, en los dos términos, uno de los que tú ya acabaste de mencionar, Saúl, y en otros que son, digamos, el acuñamiento más conocido. Por ejemplo, el término que es como una pregunta de forma litúrgica que se hace hoy en día. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Incluso le dicen la Conchita, porque es que concepción crees que es un nombre. Sin embargo, no se dan cuenta que lo que están diciendo es correcto. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. O sea, lo que María concibió, no María, sino el fruto de su vientre. La concepción de María. ¿Quién fue lo que concibió María? Fue Jesús de Nazaret. Pablo en el capítulo 7 de Romanos, verso 4, dice que hay dos, uno que vivió y uno que resucitó, poniendo tajantemente una separación entre el que vivió y el que ahora vive dentro de nosotros. Pues entonces creen que el que vivió era necesariamente Dios por sobre todas las cosas y le acuñan el término ¿qué? Madre de Dios, equivocadamente. Algo que ni siquiera aparece ni en los escritos, ni en las escrituras hebreas, ni en las escrituras griegas. Vos decías, por ejemplo, el caso de Pío IX. Él acuñó también el término Inmaculada Concepción. Correcto. Porque efectivamente la Inmaculada era la concepción. O sea, el hijo que había concebido María. Pues entonces ahora todos lo reflejan hacia María. Y es una obra de la carne, ¿verdad? No habría mayor complejidad en este asunto, sino en el hecho de que como no entienden de que Dios está dentro ahora por Jesucristo, entonces simplemente ellos miran tallado a Dios en una forma figurada. Y sus propias concepciones no las entienden. Ahora, yo cambiaría el término o la pregunta que normalmente el catolicismo romano hace. En vez de decir o preguntar quién causa, yo diría ¿qué causa? Alegría. O sea, el hecho mismo de haber concebido a Jesús, eso es lo que causa, como Salvador, como Redentor. Ahora, otro detalle importante es que el catolicismo ha dejado como a niño a Jesús. Si vos ves la imagen de María cargando a Jesús como niño, o sea, no ha trascendido el sacrificio de Cristo para estas personas, porque lo ven el divino niño, dice. O sea, no ha llegado a una etapa adulta donde para ellos el sacrificio ocurrió y es lo real,
que debe ser lo más normal que existe, para poder entender los beneficios que trajo el sacrificio en la cruz como Cordero Pascual. Entonces, es irrelevante todo lo que hoy día se hace, porque lo que causa para una persona, decía alguien, con 4 dedos de frente, es que todo lo que el producto religioso, digamos, de estos grupos religiosos, principalmente el catolicismo romano, es un atraso total para el creyente, porque debiendo ser maestros en cuanto al conocimiento, se quedaron como niños. Y vos lo ves en un ciclo constante, año con año, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Ahora, es exactamente lo que hace el protestante. El protestante vive en un ciclo rudimentario en donde no ha llegado al conocimiento pleno de la verdad y no ha todavía experimentado la herencia que Cristo nos dio con su sacrificio. Quizás me adelante a la lámina, no sé si tenemos Lucas ya ahí. No, todavía no. No lo traemos. Pero sí sería bueno plantearlo, porque hablábamos ahorita de cómo se contradicen en sus propias concepciones o en sus propias definiciones, que es lo que hablábamos ahorita de la concepción de María o de la Inmaculada Concepción de María, que no es María, lo inmaculado fue lo que ella concibió. El fruto. Pues entonces Jesús mismo incluso, de manera indirecta, hace uso de este mismo recurso o de trascender esta misma definición, y es lo que vas a leer en este momento, que no está en la cita, en las láminas, pero que queremos compartir con ustedes, Saúl. Estamos en Lucas 11, verso 27. Me gustaría que si tienen Biblia lo puedan leer. Y es algo importante porque desde ese momento, yo lo veo como un momento histórico donde quieren resaltar a la madre de Jesús. Y entonces el relato acá de Lucas 11, 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, lo que vemos aquí prácticamente es como una exaltación a la madre de él, ¿no? Hablando de la mamá de Jesús. Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Pero la respuesta de Jesús es contundente: anden bienaventurados, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora es importante, Rodolfo, hacer hincapié en esto, porque en esto de la celebración de este día y de la continuidad mañana, no hay nada espiritual en esto, sino que es una manifestación de la carne, y lo leímos en Gálatas: idolatría y hechicería. Ahora, lo que el sistema romano católico ha hecho es una suplantación, suplantar una realidad y traerte un rudimento. Por ejemplo, el cristiano está actualmente ubicándonos en el contexto, digamos, de la historia, no antes de la cruz, sino después de la cruz. Entonces, un creyente que está ubicado antes de la muerte de Cristo, vos lo vas a ver actuando de forma como un niño, rudimentario, basando su fundamento, su fe, todo lo que él puede producir como un cristiano, está basado en lo rudimentario antes de la cruz. El llamado para ser cristiano es después del sacrificio. Entonces, una vez usted se ubica en el tiempo correcto, en la dispensación correcta, por definirlo así, entonces lo que usted va a recibir es la herencia. Entonces ya no necesita un ícono, ya no necesita un ayuno, no necesita un rosario, no necesita ir y ponerse de rodillas ante una imagen para poder lograr lo que Cristo le dio de manera gratuita. Lo único que usted necesita es el conocimiento exacto en qué momento de la historia usted está situado y la condición y la posición en la que usted vive como un creyente.
Es lo que debe saber el creyente. Fíjate que la expresión que tú mencionabas del capítulo 11 de Lucas, donde prácticamente Jesús desvirtúa lo que la mujer proclama, porque la mujer dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Un momentito, sí. Más bienaventurado es el que oye la palabra. Obviamente, él está haciendo la alusión a la ley de Moisés, porque en efecto hemos repetido constantemente que Pablo dice, capítulo 15 de Romanos, verso 8, y en Gálatas 4:4, que él vino a ser siervo de la circuncisión, nació de mujer, dice. No dice que nació de una virgen, nació de mujer, dice, y nació bajo la ley. Él venía a cumplir la ley. Pero aquí también, que no está en las citas que tenemos para compartir hoy, pero que sí me gustaría mencionarlo, Mateo capítulo 12, él hace prácticamente la misma referencia. Hay otro momento, hay otra circunstancia, pero en resumidas cuentas, él aborda el mismo principio que leímos en Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. Pues bien, Mateo 12, me gustaría que fuéramos allí, el verso 46, y dice, mientras él aún hablaba, hablando de Jesús de Nazaret, a la gente, he aquí, dice, su madre y sus hermanos. Este texto lo confrontan mucho los teólogos católicos porque dicen que esto de hermanos era como el término que hoy se usa comúnmente para definir a aquellos que se congregan en el mismo punto. Entonces dicen, aquellos que tenían cierta afinidad se llamaban hermanos aunque no fueran parientes. Pero obviamente, fíjate bien, el elemento de juntarlo con la madre es distintivo. O sea, no se está refiriendo a hermanos en la fe, claro. Se está refiriendo a hermanos carnales en la carne. Pero bueno, este es un asunto para otro tipo de debate teológico. Pero dice, he aquí, dice, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Los hermanos en la fe estaban dentro y lo estaban escuchando. Esos elementos tómalo en cuenta para que tengas tu propia reflexión. Y le dijo uno, dice, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Y dice de forma contundente, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, él incluso, él aparta a su madre. Él señala a los discípulos y lo que dice él, ellos son mi madre y mis hermanos, dice. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces yo vendría siendo la madre también. Tú vendrías siendo una madre, un hermano, una hermana. Seguro. Yo sé que este tema es muy complicado para algunas mentes que nos están escuchando ahora, pero te estamos dando ciertos elementos que, insistimos, valen la pena que lo consideren para una reflexión seria. Porque tenemos que ir más allá de las concepciones que nos han compartido. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que la palabra de Dios es fuente de verdad y de revelación. Pero también lo es la Iglesia como tal y sus tradiciones. O sea, desvirtuando totalmente el punto de vista de la revelación, que para nosotros, según lo hemos visto en programas anteriores, es únicamente y exclusivamente dado al apóstol Pablo. Pero bueno, entonces se toma la tradición y se toma la palabra de Dios como fuente. Y como fuente y se hace una especie de sincretismo, se hace una mezcla y se hace un híbrido bochornoso para no entender lo que Pablo le dice a los corintios de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Te hago esta pregunta, ya estamos terminando, lamentablemente el tiempo, no vamos a poderlo abordar como hubiésemos querido, porque hablamos y expresamos lo que a bien se necesita, pero acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice Pablo. ¿Qué tiene de espiritual? Una imagen. ¿Qué tiene de espiritual? Una acción humana, como el ayuno, como la unción con aceite, como la imposición de manos. Yo preguntaría, ¿qué tiene de espiritual el dogma de la virginidad de María? Si en definitiva dio a luz a Jesús, tenía marido que era José y posteriormente vino una familia. O sea, ¿en qué aspecto
eso llena al creyente de espiritualidad que quedó siendo virgen todo el tiempo. Lo que llena al creyente es, siempre yo me refiero a esto, la posición como iglesia que Cristo nos dio, sin mancha, sin arruga, sentada en lugares celestiales. Eso es lo que me motiva, lo que nos motiva, lo que motiva al creyente que está fundado en las cartas paulinas, la posición realce que Cristo, la gloria que se nos dio. Esa es la posición del creyente, pero un dogma de virginidad, por ejemplo, en María, eso no me llena a mí de espiritualidad. Y estos son los elementos que nosotros no vamos a dejar de compartir. La próxima semana vamos a estar enfocando otros elementos que tengan que ver con el aspecto rudimentario, y estén preparados para eso, porque muy probablemente abordemos el famoso tema del infierno y de los juicios, que es otro tema que yo sé que va a generar mucha polémica. Sí hay una virginidad que enfoca el apóstol Pablo, y es la virginidad que debe ser tomada en cuenta hoy en día. Es la virginidad de la iglesia. Pablo dice, escribiéndole a los Efesios, que se presentó a sí mismo, Cristo dice, se presentó a sí mismo a la iglesia como una virgen pura. No María, no otro ser al que tú quieras darle la misma connotación, la iglesia. Y para terminar, quiero terminar la reflexión que hicimos esta noche juntamente con ustedes, aunque hubiese creado inconformidad con algunos de ustedes, el hecho de que hay que dejar de ser niños. Insistimos tajantemente en este aspecto porque hay que dejar de ser niños. Hay que dejar de ser niñas jugando con muñecas, jugando con enseres de belleza que no embellecen, sino que aparentan ser eso. O siendo niño, jugando con el carrito, o jugando con el medio con el que queremos sentirnos adultos. No, tú ya eres un adulto. Deja de jugar con un carro de juguete. Enfrenta ahora la realidad de que tú puedes operar un vehículo de verdad. O la niña que deja de jugar con una muñeca. Lo que sigue haciendo la religión hoy en día es jugando a la muñeca y jugando al carrito. Hay que dejar la niñez espiritual y desarrollarnos a la madurez espiritual que únicamente la encontramos en la carta del apóstol Pablo. Nos dio mucho gusto una vez más el haber estado con ustedes. No olviden escribirnos, buscarnos a través de las redes sociales, buscar nuestro canal en YouTube, donde también subimos estos programas, para que tú puedas confirmar lo que hemos expresado, anotar y llevar a una constante reflexión lo que estamos planteando en estos programas todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Y esa es precisamente la próxima cita que tenemos con ustedes. No olviden sintonizarnos la próxima semana y de que estén pendientes de todas las publicaciones que hacemos en las redes sociales. Una vez más, gracias por habernos sintonizado. Pasen muy bien. La última reforma.